Y sí, es una crisis mundial lo que se está viviendo por cuenta del coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró la emergencia nacional en su país. Recordemos que hoy a la medianoche, en apenas unas horas, entra en vigor la medida anunciada la noche anterior, donde suspende los vuelos procedentes de Europa durante un mes. Anuncia también un gran paquete económico y que va a instalar en los Estados Unidos un test para declarar si la persona tiene o no el coronavirus que utilizó recientemente Corea del Sur en sus ciudadanos. Para liberar todo el poder del federal es este esfuerzo del gobierno de hoy. Estoy declarando oficialmente una emergencia nacional. Dos palabras mayores. La acción que estoy tomando abrirá el acceso hasta $50.000 millones. Así lo anunció Donald Trump, acompañado por las principales autoridades de salud del país y el vicepresidente Mike Pence. Enumeró un paquete de medidas como destinar $50.000 millones para gobiernos locales y estatales, suspender el cobro de intereses de los préstamos estudiantiles en época de coronavirus y la compra de crudo para la reserva estratégica, aprovechando la caída en los precios del petróleo. Además de anuncios y recomendaciones importantes para adquirir el test con el que podrían incrementar la disponibilidad de exámenes a fin de descartar el virus. Hoy anunciamos una nueva asociación con el sector privado para aumentar y acelerar en gran medida nuestra capacidad para detectar el coronavirus. Queremos asegurarnos de que quienes lo necesiten puedan realizarse de manera segura, rápida y conveniente el test, pero no queremos que las personas se hagan las pruebas si sienten que no deberían estarlo haciendo. Dejó claro que aún hay camino por recorrer. Las próximas 8 semanas son críticas. Podemos aprender y superar este virus. Algunos de los médicos dicen que fluirá. Términos interesantes y creo que en semanas lo sabremos. Así respondió en rueda de prensa cuando le preguntaron si no consideraba egoísta no hacerse la prueba tras haber estado hombro a hombro con una persona contagiada. Yo nunca dije que no iba a hacerme la prueba. ¿Se la va a hacer? Lo más probable es que sí, no por esa razón, sino porque creo que lo haré de todos modos y pronto. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el horario. Autorizó además a médicos para que atiendan pacientes en estados donde no tengan licencia y destacó el trabajo de Google por trabajar en una página web que ayuda a las personas a identificar los síntomas y encontrar un lugar cerca para poder hacerse el examen a tiempo. Tutti a casa, todos a casa, titula la prensa transalpina, mientras la población ha tomado al asalto los supermercados. Italia dio este lunes un paso sin precedentes, extender el aislamiento por coronavirus a toda su población, 60 millones de habitantes. Ni siquiera en China el confinamiento, con 50 millones de afectados, había ido tan lejos y nunca un país entero había sido sometido a una medida de este tipo. Todo para evitar la progresión vertiginosa del COVID-19 que ya ha dejado en Italia más de 9.000 contagiados y 460 muertos. Ya no habrá zona roja en nuestra península, ni zona 1 ni zona 2. Italia entera es una zona protegida, anunció el primer ministro Giuseppe Conte. Un'Italia zona protetta. El país ha echado el candado, sin colegios, con las calles desiertas y luchando contra un enemigo invisible que amenaza con hacer entrar a la economía en recesión. España, 2 contagiados y 28 muertos, mira con miedo hacia Italia. Madrid ha anunciado el cierre de todos sus centros educativos, dejando sin clase a 1,6 millones de estudiantes. La decisión se tomó después de que se triplicaran los casos en la región y se duplicaran los muertos en 24 horas. No hay nada mismo que hacer porque los dejas con los abuelos que son personas más vulnerables. Es un círculo vicioso que se va a hacer. Ya se han registrado casos en todos los países de la Unión Europea. En Francia, entre los se encuentra el mismísimo ministro de Cultura. El gobierno trata de transmitir calma a la población. Acogemos con satisfacción el hecho de que más de 62.000 personas a nivel mundial se han curado, más del 70% de los infectados, dice el director general de Salud. En Estados Unidos, el crucero Grand Princess, en el que se detectaron una veintena de casos, ha podido atracar en Oakland tras esperar durante días ante las costas de California. Sus 2.400 pasajeros serán puestos en cuarentena o repatriados. En Singapur, otro crucero, el italiano Costa Fortuna, con 2.000 personas, está siendo examinado ante el temor de que el coronavirus viaje a bordo. Hoy la palabra del día es cuarentena. Declararon cuarentena en Francia. Emmanuel Macron, el presidente Emmanuel Macron. No, que Francia queda lejísimos, que tiene muchas víctimas, que tiene una cantidad de infectados. Eso como que no nos toca.
declararon la cuarentena en el Perú, aquí nomás, al otro lado de la frontera que se cerró el día de ayer, y con unas condiciones bastante parecidas a Colombia en términos de infectados, en términos de víctimas, de contagio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en Colombia, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a declarar cuarentena o no? Recordemos el principio de la cuarentena. La gente no puede salir de sus casas salvo en condiciones excepcionales. Por ejemplo, salir por cuestiones de salud, salir a comprar farmacéuticos, drogas, etcétera, salir a comprar alimentos, no salir al restaurante y a la terraza de tomarse el cafecito, salir a comprar alimentos y volverse a guardar. Y fuera de eso, hacer algunas transacciones financieras, eventualmente a echar gasolina al carro y además de eso, a cuidar enfermos y a cuidar personas que así lo requieran. De resto, no salir. En Perú durante 15 días, en Francia durante 15 días. ¿Por qué se toman esas medidas tan drásticas? Porque es una manera de lograr, sobre todo en el caso de Perú, en Francia está mucho más avanzado la expansión de la epidemia, en el caso de Perú, de lograr aplanar la curva que se conoce, de la manera como se conoce, el que no se dispare el número de contagiados y termine haciendo que colapse el sistema de salud, sino que se vayan alargando a lo largo del tiempo y que el sistema de salud los pueda en un momento dado atender a todos y ojalá darle solución a la mayoría de los casos. En Colombia, ¿qué deberíamos hacer? No lo sé, porque de un lado están los costos grandes que tendría declarar una cuarentena total, costos para el comercio, costos para la economía, costos para los distintos sectores de servicios. Pero por otra parte, es clarísimo que a veces parece mejor dar un choque durante 2 semanas o dar un choque durante 3 semanas y aplanar la curva que permitir un poco como lo ha hecho Colombia que sigan avanzando las cosas y que la curva se siga disparando. Ustedes dirán, qué exageración, curva disparada. Colombia hace 11 días encontró la primera persona contagiada y en esos 11 días ya nos estamos acercando a 60 personas contagiadas. Italia, España y Francia, países que hoy son el epicentro en Europa del contagio del coronavirus, a los 11 días de haber encontrado su primera persona contagiada, tenían la 4ª parte de contagios que hoy tiene Colombia. Si eso no nos llama la atención acerca de la necesidad de por lo menos tener un debate público abierto con todas las personas que estén interesadas, instituciones, con el gobierno, no sé qué nos va a llamar la atención sobre eso. Tenemos que abrir los ojos porque la palabra del día es cuarentena y la pregunta del día, ¿la debemos declarar o no? Realmente, estamos viendo el comentario, el reportaje de Francisco Fajardo, la solución es quedarse en casa. Definitivamente, en la ausencia de un tratamiento específico, una vacuna, este tipo de enfermedades virales necesitan el aislamiento. ¿Qué tipo de cosas deberíamos estar empacando o preparando en estos momentos? Yo diría que son las cosas que están recomendando las autoridades de salud, las cosas básicas, alimentos básicos. No hay necesidad de almacenar una gran cantidad de comida, pues hay tiempo para eso. Doctor, usted se queda con nosotros durante todo este programa y por ahora el presidente Trump descarta una cuarentena nacional, pero ha anunciado nuevas medidas más severas. Se advirtió que la crisis por el coronavirus puede extenderse hasta julio o agosto. Cristina Londoño está en Washington con los detalles. Cristina, no es precisamente lo que esperábamos escuchar hoy, ¿no? Claro que no, José, porque las últimas recomendaciones las habían emitido hace menos de 12 horas. Quiere decir que están viendo la situación más grave de lo que ellos mismos pensaban. Y el equipo del presidente Trump le está advirtiendo al país que la lucha contra el coronavirus depende de que nos tomemos la crisis en serio. Especialmente los millennials, los jóvenes que se sienten invencibles y que siguen saliendo, no están limitando sus actividades. Dicen que ese desafío podría acabar costando miles de vidas. Tenemos un enemigo invisible, un problema que hasta hace un mes nadie habría imaginado, dijo el presidente Trump al anunciar las recomendaciones más drásticas hasta ahora para contener el coronavirus. Además de pedir que todas las clases sean en línea, sugirió evitar reuniones de más de 10 personas, viajes que no sean necesarios u obligatorios, beber o comer en bares, restaurantes o cafeterías. El mandatario y su equipo de contención aclararon que no son órdenes y que por ahora no están considerando toques de queda a nivel nacional, como han hecho en algunas ciudades y en otros países donde el contagio es más grave aún. En Italia están enfrentando situaciones en que tienen que decidir quién vive y quién muere por falta de equipos de respiración, dijo este doctor, temiéndose como muchos que esto pueda ocurrir aquí, en donde hay una escasez severa. We have stockpiles now where we're ordering tremendous numbers of ventilators, respirators, masks, and they're ordered and they're coming. El gobernador de Nueva York y otros han pedido que el ejército y las autoridades de emergencia construyan más centros de salud y adecúen hospitales carpa.
ya que prevén que en cuestión de semanas los enfermos graves no van a caber en las camas disponibles. Nos estamos tomando edificios vacíos, estamos adelantando estrategias en ese sentido, pero esperamos que no sea necesario, dijo el presidente Trump. La mejor noticia que dio es que en Seattle ya están probando una vacuna experimental, y la peor, que la crisis podría durar hasta julio o agosto. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Vemos, doctor, que uno de los principales problemas es la escasez de ventiladores mecánicos. ¿Hay alguna alternativa médica? Claro que sí, se pueden usar lo que le llamamos no invasivos. Estamos usando parecido a las máquinas que se usan para la apnea del sueño. Se pueden usar en casos más ligeros, menos severos, y se deja el ventilador para los más severos. Gracias. Desde hoy unos 35 millones de estudiantes están sin clases y como consecuencia miles de niños de bajos recursos se quedan sin el almuerzo escolar, que en muchos casos es su única comida del día. Javier Vega tiene el reporte. No sonará el timbre hasta nuevo aviso. Este lunes más de 35 millones de estudiantes en todo el país amanecieron a una nueva realidad. Según la última actualización, 35 estados del país han decidido cerrar sus escuelas públicas y hay al menos 69,000 planteles afectados, lo que también es un reto para los padres de familia. Tengo quien me la cuide, entonces se me hace un poquito menos difícil, pero pues para muchas mamás yo pienso que es muy difícil. Todo es un poquito más difícil, entonces muchas familias dependen en las escuelas para darle de comer a los niños. Para ayudarles, por ejemplo, escuelas de Houston, Texas y Pasadena, California, se convirtieron en centros de distribución de alimentos. Y es que a nivel nacional, según la organización Unidos US, casi 8 de cada 10 estudiantes hispanos dependen de los almuerzos gratis o a precio reducido. La educación en tiempos del coronavirus ocurre a veces a distancia, aunque tiene límites como la falta de tecnología o de acceso a Internet. En estados como Maryland y Nueva Jersey se entregaron paquetes con semanas de asignaciones, pero no todos los afectados tienen claridad. No nos han dejado tarea, por lo cual cogió imprevisto, o sea, no sabían que iba a pasar esto en la escuela. Carmen y su hija viven en Nueva York, donde este lunes iniciaron los cierres en el mayor distrito escolar del país. Las autoridades se resistían a aplicar la medida para no afectar a los alumnos, pero dadas las circunstancias se calculaba que la asistencia podía caer en más del 50%. Pero el gobernador admite que no hay un plan de contingencia para seguir entregando, por ejemplo, desayunos escolares, y lo exigió a sus colaboradores a la brevedad. Pero no solo las escuelas, Nueva York está paralizado por el coronavirus y así lo evidencian sus calles, las calles de una ciudad normalmente vibrante y llena de actividad. Y además de los conciertos y las obras de Broadway canceladas, ahora los cines, los gimnasios, los bares, los restaurantes cerrarán a las 8 de la noche y a partir de mañana solo recibirán pedidos para entregar o para entregar a domicilio. Ese de tela que uno carga en la calle, no. Es un tapaboca completamente adecuado para que haya un mínimo de filtración a través de las mucosas. Entonces, use tapaboca todo el mundo. No es cualquier tapaboca, como dice la señora Delcy Rodríguez. Aquí se debe garantizar con los tapabocas adecuados, una bata adecuada. O sea, lo que nosotros estamos exigiendo es la protección a nuestro pueblo vulnerable, a los trabajadores del sector salud y evidentemente a esos que confluyen en las diferentes reuniones, en los diferentes transportes, porque debe haber medidas de protección. Nosotros lo veníamos diciendo, desde hace bastante rato había casos sospechosos. Médico que alzaba la voz y hablaba de ese caso sospechoso era perseguido. Nosotros veníamos anunciando que no estábamos preparados. Aquí no había que anunciar la OMS que era una pandemia para entonces tomar las medidas. No, aquí se tuvo que haber tomado las medidas desde un principio. Y sobre todo las medidas preventivas. No la curativa, no la de diagnóstico, sino la preventiva. La curativa viene después, la del diagnóstico es fundamental, pero la de diagnóstico, el kit de diagnóstico entra en las medidas preventivas también. Entonces sabemos con mucha tristeza cómo aquí no se toman las medidas preventivas porque pareciera que no le importara. Entonces la excusa es que hay un bloqueo internacional. Aquí en ningún momento se ha bloqueado las medicinas ni los alimentos. Entonces no sigan con las mentiras. Aquí viene un deterioro en los hospitales del 90% de falta de insumos, falta de recursos, de infraestructura. Los quirófanos funcionan apenas el 20% de todos los hospitales en el país. Entonces vemos con mucha tristeza cómo las salas, aquí no se está haciendo una buena sexia y antisexia de las salas de hospitalización. Ustedes ven que nuestros trabajadores del sector salud usan una mopa con 3 y 4 goticas de cloro y un tobito, y una mopa que no la pueden ni descontaminar ni lavar porque no cuentan con el detergente adecuado, y con eso limpian las salas
de hospitalización en nuestros diferentes hospitales. Y eso lo hemos dicho nosotros hace bastante rato. Entonces, ¿cómo evitar que aquí en Venezuela haya un proceso de contagio masivo si en los hospitales no existen los recursos adecuados, desde la mopita, desde el cloro y los detergentes utilizados para hacer la sexy antisexy y limpiar las salas de hospitalización, hasta la bata, la mascarilla, la protección ocular de antisalpicadura, los guantes que son fundamentales, que tampoco los tenemos, y sobre todo la educación, que es fundamental. Al paciente hay que educarlo. Usted, paciente, debe usar tapabocas y proteger al del sector salud. El del sector salud se debe lavar las manos antes de tocar el tapaboca y después de retirarse el tapaboca en 2 y 3 oportunidades, pero con un detergente o con un jabón adecuado. ¿Me entiendes? Entonces eso es importante, que se eduque no solamente a los trabajadores del sector salud, sino también al paciente, porque usted, paciente de alta sospecha, también puede contagiar en el centro de salud a otros pacientes. Bueno, es importante destacar que no todos los casos se complican. Aquellos casos que se complican son pacientes inmunosuprimidos, aquellos pacientes que tienen una patología crónica de base y se terminan complicando, que la complicación más grave es una neumonía, el síndrome de distrés respiratorio y en su defecto lo más es una sepsis y un shock séptico, que es lo más complicado de esto. Pero aquellos pacientes que tienen algún tipo de sintomatología, lo importante es que tomen abundantes líquidos, que tomen acetaminofén para la fiebre, que es importante y fundamental, que tomen vitamina C, que es lo que se recomienda, pero si llegase a suceder que hacen una neumonía por el coronavirus, ahí sí se le asocia algún tipo de antibiótico, dependiendo del tipo de neumonía asociada que tenga y que este paciente también, la complicación que tenga este paciente. Pero lo más severo es la neumonía, el síndrome de distrés respiratorio y la sepsis, complicación de los dos anteriores. Y es fundamental recordar que no se llenen de pánico, porque verdaderamente los pacientes que se complican son los pacientes que tienen enfermedades crónicas de base y que están inmunosuprimidos. Pero llama la atención que también en el mundo existe que ha habido pacientes que no tienen ningún tipo de patología crónica y se han complicado. Sin embargo, lo importante es la prevención, y nosotros les hemos llamado a la prevención, como le dijimos al principio. Bueno, a nosotros nos preocupa realmente ese tipo de situación. Evidentemente a nosotros nos formaron para curar, para sanar y aliviar el sufrimiento. Tenemos un conocimiento en las universidades, nos dieron los materiales y hoy en día no los tenemos, porque cuando volteamos hacia un lado no tenemos los recursos para tratar este tipo de pacientes. Sin embargo, es un riesgo que lamentablemente tenemos que correr los trabajadores del sector salud, porque evidentemente nosotros no vamos a dejar a nuestro pueblo solo, que seguimos exigiendo y seguimos defendiendo ese derecho a la salud y la vida, pero no lo podemos dejar solo. Buscaremos la forma de brindar esa atención. Pero más allá de eso, nosotros ayer conversamos y se decía que aquí se debe sentar con las personas preparadas y capacitadas, los que conocen realmente cómo es el coronavirus, cuáles son las consecuencias del virus, los que realmente conocen las medidas preventivas. Aquí no solamente puede ser un ministro de salud junto a la Fuerza Armada y el señor Nicolás Maduro que van a decidir cómo son los métodos preventivos, no. Aquí existen sociedades, las sociedades científicas, la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Infectología, aquí existen sociedades, la Sociedad de Salud Pública, el Instituto de Higiene. Aquí tenemos que trabajar en conjunto todos, porque esto es una pandemia y existe un alto riesgo en Venezuela, y sabemos por qué. Porque en 20 años aquí se olvidaron del sector salud, se olvidaron de los hospitales, aquí más nunca volvieron recursos a los hospitales, aquí los hospitales siguen en deterioro y entonces existe ese alto riesgo. Pero ¿qué hacemos nosotros los médicos de este país o los trabajadores del sector salud? Tenemos que enfrentar y ayudar a nuestros pacientes. Lamentablemente existe el riesgo de contagio por parte de nosotros porque no tenemos la medida de protección. Orientaremos al paciente, nos mantendremos a 2 metros, conversaremos con él, buscaremos una medida de protección, lo ocultaremos, lo examinaremos y buscaremos la forma en los casos sospechosos si es positivo o no. Pero no podemos dejar a nuestro pueblo enfermo solo. Ese es el llamado que le hago a todos los trabajadores del sector salud, que lamentablemente no es culpa de nosotros y tenemos que asumirlo. Es culpa del señor Nicolás Maduro, es culpa del ministro Carlos Alvarado número 20, que lamentablemente no tuvieron las medidas preventivas en el momento oportuno y que lamentablemente aquí ha habido un deterioro de los hospitales y los centros de salud. Por ejemplo, ve las morgues, cómo está el caso de las morgues. De las morgues, tú ves cómo existe un olor putrefacto porque ahí se descompone el cadáver, porque lamentablemente los aires acondicionados no funcionan en ninguna de las morgues del país. Es un ambiente propicio para desarrollar cualquier tipo de infección que no solamente es coronavirus. Hace unos días había un reportaje y ustedes lo ven claramente
de que aquí se morían 1.500 pacientes diarios en los hospitales de Venezuela por la falta de insumos y de recursos. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿qué es peor, el coronavirus que está a nivel mundial o lo que tenemos en Venezuela por falta de insumos y recursos? Culpa y responsabilidad, y lo digo con mucha base, del señor Nicolás Maduro, que es quien dirige los destinos de la salud, y del ministro Carlos Alvarado, que es el número 20. Nosotros lo que pedimos es que se aperture la frontera para la entrada de ayuda por parte de los organismos internacionales, como por ejemplo el Hospital Vargas, Médicos Sin Fronteras, quien nos ha colaborado inmensamente, y que bueno, ahí tenemos nosotros unos recursos por parte de ellos, que se aperture, que se deje el egoísmo, porque aquí hay que partir de egoísmo en función de la vida del paciente. ¿Qué pensás en la vida? Entonces, ahora te respondo con respecto a qué medidas se deben tomar. Esas medidas no están completamente claras, hay que decirlo, y lo dije, aquí hay que usar un tapaboca que tenga el mínimo de filtración, hay que usar lentes antisalpicaduras, por ejemplo nosotros los trabajadores de salud, hay que usar una bata completa con mangas, guantes, lavado previo y después el manejo de tapaboca. Bueno, la recomendación de nosotros es no estar en sitios concurridos, eso fundamentalmente. Caminar en vez de adquirir el transporte público donde haya una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque eso evita el contacto. Acuérdate que la distancia que debe haber entre la persona sospechosa, la distancia que debe haber debe ser mínima a 1 metro. Y algunos dicen que hasta 2 metros de distancia. ¿Por qué? Porque esto está contenido en las gotas, por el estornudo, la tos y la saliva al hablar el paciente que tiene este tipo de las goticas de saliva, al hablar el paciente que tiene este tipo, que es sospechoso que tenga el coronavirus. Entonces es importante mantener distancia de 1 a 2 metros de un caso sospechoso. No le vamos a decir a todo el mundo, salga con su toallita en la boca, protéjase, pero sí evite, tome medidas por lo menos en la calle. Manténgase en su hogar, salga a comprar a sitio, vuelva a su casa por lo menos un mes, un mes y medio. Pero evidentemente, aquel que no tiene tapabocas tiene que buscar la forma de protegerse. Nosotros no le decimos póngase una toallita porque eso no está comprobado del todo. Aquí tenemos claramente que son mascarillas que tengan un mínimo de filtración. Sin embargo, porque los estudios dicen todo lo contrario, tiene que ser obligatoriamente una mascarilla con el mínimo de filtración, cosa que está altamente costosa, pero tampoco nosotros le podemos decir al paciente use una toalla, que eso le va a garantizar, porque eso no está completamente estudiado. Bueno, con que venga personal calificado a tratar los pacientes, nosotros estamos de acuerdo. No solamente de China, puede ser de Estados Unidos, de cualquier país del mundo, porque primero está la vida de nuestros pacientes. Con respecto a la colocación de interferón, nosotros no estamos completamente claros con eso, porque eso no lo ha dicho, no está completamente, no se dice que eso mejora el estado físico o la patología del paciente. Eso no está completamente comprobado. Pero evidentemente que si traen personal capacitado de otros países a ayudarnos con respecto a la prevención, al tratamiento y al diagnóstico, las puertas deben ser abiertas. No solamente de China, sino de Estados Unidos o de cualquier país del mundo que tenga personal capacitado y que nos oriente al manejo de este tipo de pacientes.